Buenas tardes, vamos a hacer la ingeniería inversa de la antigüedad, las puertas del templo de Orón, modelado matemático, linealización y análisis del control de un sistema termodinámico hidráulico. El recorrido analítico del fenómeno físico hacia la función de transferencia. Como podemos ver aquí, tenemos las puertas de un templo. Este tenía un sistema bastante complejo, el cual consistía en que alguien encendiera una llama y generara presión sobre un sifón y ese sifón drenara agua y presión hacia un compartimiento que hacía contrapeso con otra polea, y esto al empezar a recibir más presión y más peso, hacía de las puertas del templo se habla. El fenómeno físico, la automatización en el siglo I. Tenemos el disipador, los fieles encienden el fuego del altar con una temperatura Q sub T. La termodinámica, el aire en el depósito subterráneo se calienta y se expande. La hidráulica, la presión empuja a través de un sifón Q sub V de T. La mecánica, el peso del cubo P de T hacía de contrapeso, haciendo descender el sistema. Resultado, los ejes de la puerta giran y se abren un alfa de T o un ángulo alfa de T. El sistema multivariable se integra temperatura, flujo de fluidos, dinámica rotacional. Definición de sistema y variables de control. Para modelar el comportamiento dinámico, primero tenemos que identificar las señales de interactúan con la planta. Tenemos la entrada controlable Q sub T, la perturbación Q, temperatura externa T, la temperatura ambiente, la planta del templo de Orón y la salida alfa de T o el ángulo de la puerta. Objetivo: vamos a encontrar la relación matemática dinámica de las ecuaciones diferenciales y la función de transferencia alfa de C sobre Q de S. El subsistema térmico, balance de energía, viene dado por la generación de calor, el balance, que es Q de T, que es el calor del fuego, menos Q sub P, que es la diferencia de temperatura entre el calor entrante y las pérdidas, que viene dado por K1 por la derivada de T con respecto al tiempo, o sea, la diferencia de temperatura de estos. Las pérdidas del calor, o Q sub P de T, es igual a K2 por T menos la temperatura externa. Las pérdidas son proporcionales a la diferencia de la temperatura ambiente, y esto multiplicado con una constante K2. La expansión del aire viene dada por Q sub F, que es lo que mueve el sifón, y eso viene multiplicado por una constante K sub 3 por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. O sea, la variación de la temperatura genera un caudal de flujo de aire. El sistema hidráulico, la dinámica de fluidos y la masa. Aquí vemos el sistema hidráulico consta de un Q sub F, o que es el caudal de flujo de aire, que viene por el área por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Esta va a hacer variar la altura del líquido que hay o la presión que hay en el mismo. Al caudal de aire desplaza el líquido, elevando el nivel de la altura del líquido en un área A. La variación total de la masa. La masa viene dado por el mismo la área, por la altura, por una constante K4, más la masa M sub', porque vamos a tener una masa que va a variar en el tiempo. La masa M es la suma del líquido, A por H, por la densidad, y el cubo vacío, M sub'. El peso del depósito. El peso del depósito P sub T, o P de T, es igual a la masa por la gravedad. O sea, la fuerza gravitacional ejercida por la masa acumulada. El subsistema mecánico, dinámica de Newton. El balance de fuerzas aplicando la segunda ley de Newton. Acá tenemos una fuerza que es el contrapeso, la masa que tiene su peso y PDT que es el peso, ¿no? Aquí tenemos exactamente eso, el peso, F sub C el contrapeso, la fricción
de las poleas viene dado por una masa por una aceleración. La relación cinemática viene dado alfa de t es igual a una y de t sobre r. La conversión de movimiento lineal y a rotacional. Acá tenemos un desplazamiento con respecto, bueno, viene dado por la aceleración, o sea, la aceleración hacia un desplazamiento r. La ecuación de Newton no es lineal. El término m de t por d cuadrado y sobre d de t multiplica una variable de estado por derivada de otra variable. Análisis del punto de operación o estado estacionario. Definimos el equilibrio en todas las derivadas temporales son 0. d sobre d de t es igual a 0. El calor en equilibrio tenemos Q sub 0 o Qp0. En la temperatura inicial T sub 0 es igual a Qp0 sobre K2 más la temperatura externa. El caudal Q sub 0 inicial es 0. La masa en equilibrio sería el peso el peso inicial sobre la gravedad, que es la fuerza del contrapeso sobre la gravedad, asumiendo que ambas masas están en equilibrio al inicio. Asumiendo el equilibrio de fuerzas estáticas, el nivel inicial de sub 0 es la masa m sub 0 menos m sub prima, que es la variación de la masa que vamos a tener, sobre el área por K4, que es una constante que se le va a añadir en el paso del cambio de la altura. Nuestros valores iniciales en este caso son Q sub 0, sub 0, M sub 0, H sub 0, Q sub F sub 0. El sistema se linealizará alrededor de este punto de una apertura de A sub 0 o pi medios o 90 grados. La linealización del modelo matemático. La aplicación de series de Taylor truncadas para aproximar la dinámica no lineal, introducción de variables de desviación delta. Modelo no lineal original. Tenemos el peso menos el contrapeso, la fricción menos la masa por la aceleración. Aplicando una linealización o serie de Taylor, tenemos el modelo linealizado aproximadamente. Delta del peso es igual a K' por el delta de la masa más K' segunda por derivada de la velocidad, la diferencia de velocidad, más K' tercera por la derivada de la aceleración. Tenemos K' viene dado por K derivada del peso con respecto a la masa en es igual a 0 o su posición inicial. K' segunda es igual al B, fricción. K' tercera es igual a la masa M sub 0 o el masa en equilibrio. La transformada de aplaza el tiempo a la frecuencia. La traducción del sistema de diferenciales lineales a ecuaciones algebraicas. Tenemos la primera ecuación que hemos planteado es Q sub S menos Q PdS es igual a K1 por S más TdS. Este es el calor generado por la llama, es un menos el calor por pérdidas, viene dado a toda esa expresión. El Qp2, que es el calor por pérdidas, es proporcional a K2 por la temperatura en equilibrio menos las temperaturas externas. Q sub 3 del caudal, que va a aplicar el calor a la masa o al cubo, viene dado K sub 3 por S por la temperatura. La masa M sub S viene dado por el área por K4 por HDS, donde Q sub F de S sabemos que es el área por S por HDS, que es la diferencia de temperatura, no, la diferencia de altura. DS o el peso viene dado por K' tercera S cuadrado más K' segunda de S por la salida y de S. Las variables expresadas como desviación de punto de equilibrio, las condiciones iniciales nulas. La construcción del diagrama de bloques o dinámica térmica. El calor genera temperatura regulada por una retroalimentación de partidos. Tenemos el calor que se le aplica y este es 1 sobre K1 por Ks
nos da una temperatura. Y a su vez tenemos una retroalimentación de calor por pérdidas, K2. Y a su vez esta temperatura se multiplica por K3 por S y sería el caudal generado. Al menos en esta parte, en la dinámica térmica. La temperatura TdS es la integral del calor neto acumulado. La construcción del diagrama de bloques. Tenemos la dinámica mecánica. El flujo del aire se convierte en masa, peso y finalmente en movimiento. El caudal Q sub S está multiplicado por el área por S. La altura modifica, bueno, el caudal modifica la altura modifica la masa y la masa a su vez modifica el peso. Y a su vez modifica Y que es la salida del sistema, y eso es 1 sobre R. Al final vamos a tener un ángulo que va a girar las puertas. Esto viene la dinámica mecánica. Arquitectura del control completo. El diagrama global se combina la dinámica térmica con perturbación externa y la mecánica para mostrar el flujo de señal completo. Tenemos Q sub S, el calor que modifica, toda esta parte es la dinámica térmica. El calor modifica la temperatura. Tenemos una temperatura externa que viene a ser una perturbación externa. Esto tenemos una salida K sub 3 por S. Esto a su vez va a generar un caudal en el área. La altura va a variar, la masa va a variar, el peso finalmente también va a variar y la salida Y también va a variar. Y esto va a generar un ángulo o una apertura de puertas. El sistema de lazo abierto global con retroalimentación térmica local. Función de transferencia. La respuesta ante el fuego. Resolviendo el problema de bloques para la entrada principal Q sub S, asumiendo la temperatura externa es igual a 0. Alfa de S sobre Q sub S nos va a dar K3 por K4, que son las variables en la salida de temperatura, y K4 en la salida anterior a la masa, la gravedad más K'. Q sub S viene por A, el área por el radio por S, más K1 por S más K2, y está multiplicado K' segunda más SK' tercera. El integrador o acumulador de nivel. El integrador o acumulador de nivel tenemos la dinámica térmica de primer orden y la dinámica mecánica, inercia y fricción. Análisis de perturbaciones. El efecto del clima. Su función de transferencia para la temperatura exterior T externa S, asumiendo que su Q sub S es igual a 0, sería alfa de S por temperatura externa de S, K2 por K3 por K4, más, es G más K', y la temperatura externa viene dado por A por R por S, multiplicado por K1 por S más K2, multiplicado por K' segunda más SK' tercera. Tenemos que la sensibilidad ambiental en este caso es susceptible a medirse espontáneamente en días de calor extremo si la temperatura externa supera un umbral de equilibrio durante el tiempo suficiente. Puede haber una acción integral 1 sobre S. Para conclusiones, el legado de la ingeniería. En el pasado teníamos todo este sistema, pero hoy día le aplicamos ingeniería de control a todo este sistema y podemos tener un sistema similar, o podemos analizarlo para cualquier propósito que necesitemos. Cuando estemos validando el mecanismo de Elon, es un sistema de control estable, interdisciplinario y predecible mediante leyes físicas fundamentales. Muchas gracias.